lo que tiene, por amor a lo que quiere, que estén mejor. Fíjate que no hemos Dale. exacto para poder hacer nuestro trabajo de manera independiente, como lo hacemos. Muy buenos días, Diego. ¿Qué ¿Cómo tal? te va? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, Un gusto. bien. ¿Cómo Buen estás? ¿Cómo va todo? Bueno, pues por un lado con preocupación, ¿no? Por la situación de los desplazados, de las personas desplazadas que están ahorita en caravana. Pero por otro lado también con ánimo, puesto que se está de algún modo cumpliendo el objetivo que ellos mismos se trazaron, los desplazados, en el sentido de visibilizar su situación, de salir de donde estaban albergados provisionalmente, convenientemente para el gobierno, ¿no? Puesto que ahí nadie los ve, pero donde estaban padeciendo hambre. Y pues el hecho de salir es esa la intención que ellos mismos se plantearon, ¿no? El hecho de visibilizar que Chiapas, que México y de ser posible el mundo conozca su situación. Y por otro lado, pues también salir al encuentro de la sociedad civil, que ha sido solidaria con ellos en distintos momentos, y pues que la intención es pues pedir esa solidaridad para que ellos puedan tener alimentos que les permita subsistir ante este incumplimiento por parte del Estado mexicano a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que son la de garantizarles el derecho humano a la alimentación durante esta situación extraordinaria que el propio gobierno, que el propio Estado mexicano la propició por no prevenir en el mejor de los casos, pero nosotros sostenemos la teoría de que no solo la permitió, sino que la propició. Ok, acabas de tocar un tema muy importante. ¿Por qué crees a nivel personal y a nivel prácticamente de vocero de esta movilización a través de los años de que no se le da solución? Porque han pasado muchos años y sigue estando ahí como quedan en stand-by, vuelven a resurgir, vuelven a unirse otras comunidades y pasan elecciones, pasan candidatos, pasan gobernadores y la situación se sigue haciendo más alarmante porque bien lo platicabas tú, ha aumentado mucho el número de niños, por sobre todo. Claro. Yo creo que que aquí es importante pues irnos a los datos históricos, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, aquí en Chiapas, conocimos de lo que llamábamos la expulsión de personas por intolerancia religiosa, ¿no? Así lo conocíamos. Eran personas sobre todo del municipio de Chamula, que supuestamente por una condición de ser en ese momento de una religión distinta a la tradicionalista, que aquí también es bien importante subrayarlo, no católicos, sino tradicionalistas, eran expulsados de sus comunidades de origen. Miles de indígenas auxiles de San Juan Chamula fueron expulsados, así los conocíamos en aquel momento. Hoy, a partir de la definición que ha hecho Naciones Unidas, ellos también encajan con el concepto de desplazados internos, desplazados forzados internos, que es decir, personas que tuvieron que salir de su hogar para salvaguardar su vida, su integridad física, ¿no? Por una situación de violencia en este caso. Entonces, estas personas que hoy vemos están en distintas comunidades, han formado comunidades en distintos municipios de los Altos de Chiapas sobre todo, pero que también viven en las periferias de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que ahora son miles, ¿no? Y miles. Alguien por ahí comentaba de más de 70,000 personas. Ellos son desplazados. Pero para contestar tu pregunta, traigo este dato porque San Juan Chamula ha sido considerado históricamente el bastión priista para las elecciones municipales, estatales, diputaciones federales y para la presidencia de la República. Entonces, nosotros sostenemos esa tesis de que la situación, el fenómeno de la práctica del desplazamiento forzado en Chiapas tiene que ver con esa disputa de poder. Y lo he comentado de este modo, ¿no? Hay un operador político del partido en el poder en cada una de las comunidades, ¿no? Cada una de esas comunidades tiene que entregar, ese operador político tiene que entregar una determinada cantidad de votos al operador municipal. Y ese operador municipal, a su vez, al distrital
Y así se va la pirámide y en los distintos momentos electorales, ¿no? Ya sea para elecciones municipales, ya sea para elecciones de diputaciones locales, ya sea para diputaciones de gobernador, diputaciones federales, incluso la presidencia. Entonces es una pirámide de cooptación de votos, ¿no? Entonces cualquier disidencia que obstaculice esos votos que comprometió ese operador político, pues ponen en riesgo los cargos políticos de poder, pues, desde lo comunitario, de tal manera que cualquier disidencia es una amenaza para ese objetivo, ¿no? Entonces, y es un mal ejemplo, ¿no? Para el resto de la comunidad, y es por eso que se dan esa persecución contra la disidencia del partido político que está en el poder en ese momento, ¿no? Entonces, en los casos de los compañeros y compañeras que nosotros venimos acompañando en este momento, tres de los cuatro grupos son antisistémicos, dijéramos, ¿no? O sea, militaban en la otra campaña del EZLN, y obviamente no en ese contexto, por eso son de la otra campaña, porque se dio en el contexto electoral, en donde ellos apostaron a no ser parte del sistema electoral, político electoral, de no ser parte, de no abonarle, no hacerle el caldo gordo a la clase política. Entonces son evidentemente una amenaza, ¿no? Para la hegemonía, para dijéramos, sistema de partidos políticos, ¿no? Pero por otro lado, que también sirve para confirmar lo que te estoy comentando, es por ejemplo los desplazados de Ejido Puebla de Chinaló. Ajá. Ellos son priistas, ¿no? Y resulta que fueron disidentes en su municipio, porque en su municipio fueron, exacto, ¿no? Ellos resultaron ser los disidentes en un municipio gobernado por el Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? En un gobierno estatal gobernado por un gobernador del Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? Entonces aquí el punto es eso, ¿no? La persecución al disentimiento del partido político en el poder, de la gente que ostenta el poder en un momento específico, ¿no? Sí, prácticamente son extraditados de su propio lugar, de su propia tierra, de sus propias costumbres. Pero ¿por qué crees que no se le quiere dar solución? Porque definitivamente es un tema que lleva muchas décadas y pareciera que no se le quiere dar solución porque... Yo creo que los agresores y el sistema favorece a esa situación, ¿no? El sistema de partidos políticos favorece esa situación. Yo digo incluso que el modelo de Estado que tenemos en México propicia esa situación, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otras de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, violaciones estructurales a los derechos humanos, porque quienes son los agresores venden la idea a sus jefes, dijéramos, esta lógica de la manzana podrida, ¿no? Si permitimos que estos retornen, nos van a podrir a las otras manzanas de la canasta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el presidente municipal que salió beneficiado de ese desplazamiento y ganó, como lo es el caso de Chinaló, Abraham Cruz Gómez, que él era el tesorero con la pasada Rosa Pérez Pérez. Abraham es originario de la comunidad de Ejido Puebla de Chinaló. Él encabezó la agresión armada en contra de los hoy desplazados. Y ahora él es el presidente. Evidentemente se benefició de esta situación. Claro. O sea, ese tipo de agresiones también en una lógica militar lo conocen como una acción pedagógica, ¿no? Es dar un ejemplo, mira, esto le pasa a él y esto te puede pasar a ti también. La famosa ley castigo. Así es, ¿no? Ese es un castigo ejemplar, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo. Entonces, ahora, ya como presidente municipal, yo tengo que proteger los que me favorecieron y no voy a permitir que vayan a ir a la cárcel. Y el hecho de que aquellos retornen o de que aquellos avancen en sus estrategias de defensa, de exigencia de justicia, pues amenaza
a mi gente, ¿no? A la gente que me dio la posibilidad de llegar al poder, entonces lo voy a proteger. Y igual, este presidente municipal, que en este caso, sí hay que decirlo, se rompió el eslabón, porque este presidente municipal, pues obviamente que le apostó al Partido Verde, y en este caso ganó el Partido Moreno. Entonces ahí se rompió el eslabón. Hay una coyuntura, por menos, por decirlo, interesante, ¿no? Que esperemos sea favorable para que los desplazados retornen. Y hay que decir algo, nosotros como defensores de derechos humanos, como un colectivo de defensa de derechos humanos, y con los propios desplazados hemos trabajado el tema también de la reconstrucción del tejido social, el de un proceso de paz. O sea, nosotros no creemos en la venganza, ¿no? O sea, creemos que es necesario que se reconstruya ese tejido social de las comunidades, que para ello es necesario un proceso de paz en cada una de las comunidades de donde ellos salieron desplazados, y que realmente en algún momento aspiramos pues realmente a la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Porque mucho de esta violencia que hay en las comunidades no se origina en las comunidades, sino que se origina en la Ciudad de México, claro, en la capital. Exactamente. Entonces, por mestizos, ¿no? De tal manera que sí creemos que son los pueblos indígenas quienes tienen que tener esa cohesión y defender ese derecho a la autonomía, de definir y de administrar su futuro, su camino, ¿no? Cometer los errores que tengan que cometer y los aciertos también que llegarán en su momento, yo creo, pero con autonomía, ¿no? Con libre autodeterminación. Y yo creo que para eso es necesaria una reconciliación en las comunidades y en los pueblos indígenas, ¿no? El punto de partida es la paz. Ahora, vamos a creer y vamos a pedir y vamos a solicitar no solamente a la sociedad civil, sino a los gobernantes que ofrezcan esa paz en los próximos meses. ¿Después qué sigue? Bueno, para empezar, el primer derecho violado es el derecho a vivir en paz, ¿no? Y por eso restituirles, reivindicar su derecho a la paz, es restituir un derecho humano, ¿no? Que ya el Estado mexicano les violó. ¿Qué sigue? Pues yo creo que sigue lo que ya comenté, ¿no? O sea, ahorita lo que es importante, o sea, nosotros no creemos en esto de perdón y olvido, ¿no? O sea, sí creemos que pues, para que exista el perdón, pues tiene que haber primero una aceptación de que cometí De que hubo un error, agravio, porque ¿no? si no... Y si cometí un agravio, pues puede ir por dos vías, ¿no? O sea, una sanción o un perdón, ¿no? Exactamente, si no pareciera que nadie Nada hizo nada. sucedió, ¿no? Exactamente. O sea, primero tienes que decir, mira, yo sí cometí un agravio, yo hice esto, yo maté en esta situación, ¿no? Yo violé, yo destruí, yo te quemé tu casa, yo destruí. Y como tú dices también, ¿no? Hay familias que hace cuántos años que están caminando. Ya casi 10 años. Es totalmente, es una locura, es inaceptable. Así es. Es inaceptable. Y creo que ahí también hay un doble discurso, más allá de que la sociedad civil ha aportado muchísimo, hay un doble discurso con lo que platicábamos al principio. Por ahí se desgastan o se desgarran las vestiduras por una caravana migrante y son totalmente indiferentes ante una caravana de nuestros orígenes, de nuestra esencia, de nuestros pueblos originarios, que los tenemos aquí y que están caminando, van de San Cristóbal a su lugar de origen, de San Cristóbal a Tuxtla, y pareciera que el tiempo pasa y se van aumentando, que es lo que platicábamos, se van aumentando niños, se van aumentando madres, se van aumentando lo que pasó la semana pasada en el ejido, se me fue el nombre, donde estaba el padre de Marcelo, Chabajeval, y tú dices, es una situación totalmente alarmante y pareciera que a nadie le toca. Claro. Mira, uno porque era del Verde, otro porque era del PRI, como dices, otro porque es de Morena, zapatista, y otro porque era azul, y otro porque era zapatista, y mientras tanto la situación se agrava y la gente va aumentando. Claro, porque las personas migrantes centroamericanas no ponen en riesgo ese status quo, ¿no? Acabas de dar en el... No ponen en riesgo el status, sí lo ponen en riesgo los indígenas, ¿no? Lo ponen en riesgo porque son disidentes, porque por lo menos cuando les toca, algunos ya estaban politizados, algunos se están politizando a partir de que están viendo que su realidad deriva de la injusticia, ¿no?
Muchos de ellos no conocían ni Tuxtla ni San Cristóbal, ¿no? Ellos vivían en su comunidad y no sabían, o sea, ellos eran o más pobres o más ricos a partir de sus parámetros comunitarios, ¿no? Ujú. Pero salen y se dan cuenta del abismo, ¿no? Que hay entre pobres y ricos, y entonces, ¿en dónde están ellos? Y entonces, ¿qué está sucediendo en el mundo y por qué y quiénes son los responsables de su situación de pobreza? Sí, porque además ahí tocas un tema muy, muy, muy importante. Los destinos de los altos son los más codiciados por una simple razón. El recurso es mucho mayor para los pueblos originarios. Es mucho mayor para un pueblo originario que, por ejemplo, para los pueblos de la costa. Sí, porque es parte del control, ¿no? El control, los programas de gobierno se han utilizado históricamente como un instrumento de control, ¿no? Es decir, prefiero regalarte 500 pesos que generarte condiciones que te permitan educarte y entender tu realidad, ¿no? Entonces, mejor no entiendas nada, tú ten los 500 pesos y sobrevive con eso, ¿no? Entonces, lo que ellos no se han dado cuenta, que también lo que están propiciando es que esas personas indígenas que han salido desplazadas, pues se están politizando, ¿no? Están tomando conciencia de su realidad y están generando lo que ahorita está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, parte de lo que a mí me encanta cuando yo escucho que los compañeros ahora y compañeras dicen, oye, allá en el albergue que nos tiene el gobierno, encerrados, pues nadie nos ve, ¿no? Hmm. Nadie sabe que existimos. Además que estamos pasando hambre, no, vamos, salgamos, ¿no? Y te digo, me encanta porque cuando uno ha leído sobre derechos humanos, sabemos que algo que es muy importante es la promoción de los derechos humanos, la formación en materia de derechos humanos. Entonces tú no Exactamente. puedes estar hablando discursos sobre la Declaración Americana de Derechos Humanos abstractos, que no, cuando tú lo que has, te das cuenta que pedagógicamente lo que es más educativo, más formativo, es que vean la realidad, ¿no? ¿Y por qué están desplazados? Bueno, porque primero el Estado mexicano, y ahí vamos primero quizás a una doble moral más grande, ¿no? Cómo los estados, estados, nación, Sí. aspiran a financiamientos de la banca internacional, ¿no? Y que tienen que suscribir y comprometerse a cumplimiento a estas cláusulas doradas, ¿no? De la Sí. democracia y respeto de derechos humanos, que también los bancos internacionales, la banca internacional, también lo hacen hipócritamente, ¿no? Entonces, pues los estados se comprometen sabiendo de que no lo van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, México está comprometido a prevenir el desplazamiento interno. Está comprometido que si no lo logró prevenir, una vez que se dé desplazamiento interno, está obligado a garantizar en esa situación de desplazamiento el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y todos los derechos humanos que tenemos todos en una situación ordinaria, ellos lo tienen aún más en una situación extraordinaria como lo Extraordinaria. es el desplazamiento interno. Ahora, un tercer momento que está obligado el Estado mexicano, también por un compromiso internacional que ha adquirido, es generar las condiciones para el retorno, condiciones dignas Fundamental. y justas, Sí, y no porque lo hace, ¿no? No lo hace por lo que ya comentábamos, ¿no? Ahora, también algo que sí me gustaría comentarte es de que al final, ¿por qué? O sea, digo, si nos vamos a lo micro, miras en la comunidad como el Procampo, como el Prospera, ¿no? exacto, ¿Quién lo da? Ese mismo que lo da es el operador es el que político condiciona. para conseguir los votos, ¿no? Y eso así se va también, hasta la presidencia de la República, hasta los secretarios de Cedesol y sus delegados en los estados. Entonces, y bueno, y al final también los préstamos a los bancos en que está endeudado México, ¿no? También ellos tienen intereses en los recursos naturales que Naturales de la... tenemos, y que hay que decirlo, las regiones que dicen que son subdesarrolladas
son las regiones en donde se han conservado los recursos naturales, Claro. ¿no? En donde no se han explotado de manera intensiva. Y ahí están las reservas, ¿no? Ujú. O sea, ya acabamos con nuestros recursos naturales, pues vamos a recuperarlos poco a poco, pero de mientras vayamos a Chinaló, vayamos a Aldama, a Chalchihuitán, porque ahí hay recursos minerales que necesitamos en las empresas transnacionales y para eso tenemos que reformar la legislación mexicana, la constitución mexicana, necesitamos abrir la legislación para que las empresas transnacionales puedan sustraer sus recursos, que los ejidos tengan la posibilidad de vender sus tierras, ¿no? Que además cualquier oposición sea posible aplacarla, ¿no? Para eso pues podemos, ahora ya no está la ley de seguridad interior, pero pues ahí viene otra un poco Ahí viene una más o más menos. amenazante, ¿no? Ajá. Militarizando también, ¿no? La seguridad pública. Entonces, al final, si tú ves lo macro, ¿no? La política económica global, entiendes que la situación del desplazamiento de las personas Claro. está ligada a esa situación, ¿no? Ahora, sin entrar en mucho detalle, porque no tiene sentido, ya las autoridades se están yendo, pero hay un presupuesto increíble para recursos humanos, sí, podríamos decir que para recurso humano o para la CNDH, a quien que diríamos que se le dio pie en estos últimos 6 años muchísimo. Nadie levanta la mano para dar una solución ni dar una declaración, porque he escuchado muchos, pero los veo haciendo cursos, los veo estudiando, pero no los escucho dando declaraciones sobre estos puntos que son tan álgidos y que en definitiva deberían ser para lo que están. Sí, claro, sí. Yo creo que la imagen que tú comentas y se me viene a la cabeza es como alguien que sí está leyendo y por aquí el hijo grande está golpeando al más pequeño y, Tal cual. oye, sí, resuélvanlo, ¿no? Sí, Y yo eso. aquí estoy estudiando. Yo tengo la teoría y ustedes vean cómo implementan la práctica, aunque no tengan... Claro, no, lo que está haciendo, o sea, es una simulación, ¿no? No existe ni la división de poderes, por supuesto que el poder judicial no es independiente del poder ejecutivo. O sea, me ha tocado incluso ir, por ejemplo, a tener una reunión con el presidente del tribunal y el colmo tiene una foto del gobernador, como que si fuera una secretaría del poder ejecutivo, cuando es uno de los tres poderes que gobiernan, ¿no? Entonces, Son pequeños detalles. detallitos, ¿no? Pero que alguien dices, no, o sea, ¿cómo es posible, no? Que es algo que se replica también en Centroamérica y en Sudamérica. Sí, exacto, es lo mismo, o sea, y yo creo que también eso hay que tener muy claro, ¿no? O sea, la política de seguridad nacional de Estados Unidos permea el mundo, ¿no? Y particularmente a México, América Central, Sudamérica, ¿no? Sí. La política, la doctrina militar estadounidense es la que se implementa en América. Sí, con la diferencia que ellos fueron en su época mucho más radicales. Ellos prácticamente exterminaron los pueblos originarios. Sí, por supuesto. Por una decisión gubernamental, justo en la revolución les vino como... Sí, y ahora pues sí, de maneras más sutiles, si quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, en la doctrina militar de Estados Unidos, el Pentágono creó, por lo menos me ha tocado a mí analizar lo que llaman las operaciones de guerra irregular, ¿no? Exactamente. En donde se utiliza lo que ellos llaman los grupos patriotas, ¿no? Para enfrentar a los antipatriotas, ¿no? ¿Quiénes son los antipatriotas? Antes los comunistas, ahora son los probablemente globalifóbicos, sí, ¿no? O los anarquistas o los movimientos libertarios, ¿no? Y están así como que, ahí hay uno, lo infiltremos, intervengamos sus teléfonos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues porque son un obstáculo para sus objetivos económicos, ¿no? Diego, para los que no te conocen, ¿de dónde viene ese entusiasmo, esas ganas, ese levantar la voz por defender los pueblos originarios? Bueno, pues yo soy chapaneco,
¿no? Mi familia, mis padres son profesores rurales, ¿no? Caminé con ellos en distintas comunidades, a donde les tocó ir a dar clases, ¿no? Mis padres eran más que profesores que daban clases frente a grupos, ¿no? Eran también quienes redactaban los documentos para las gestiones de la comunidad, quienes también ciertamente pues, eran militantes de izquierda, ¿no? Y pues me crié en una zona donde pues tuvimos la dicha, ¿no? De tener un obispo que, 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 que practicó la teología de la liberación. Él Ujú. mucho tiempo dijo, le preguntaban, oiga usted, practica la teología de liberación, y él decía, me tocó escucharlo, pues si la teología no es de liberación, no es teología, ¿no? Entonces, tuve esa dicha, ¿no? Que fuera mi orientador vocacional, don Samuel Cruz García, ¿no? Que desde los 14 años yo me reconozco defensor de derechos humanos desde los 14 años, ¿no? De edad. Trabajé voluntariamente en los campamentos de refugiados guatemaltecos que vinieron huyendo de las atrocidades de la De guerra la guerra. en Guatemala, Bueno, ¿no? Pues me he dedicado, yo creo que de mis 48 años, la mayor parte en la defensa de derechos humanos. Trabajé en el Centro de Derechos Humanos Pedro Bartolomé y Las Casas. sí. Trabajamos muy cerca con la parte civil del EZLN, porque trabajamos el tema de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Como defensa de derechos humanos, ¿no? Porque sí creemos que los derechos humanos se ejercen, ¿no? No se piden, se ejercen, se viven. Muy Y, diferente. y esa ha sido, pues dijéramos, mi misión, ¿no? Diego, ¿y crees que con el movimiento zapatista en el 94 se perdió mucho de lo que se había logrado? Porque desde afuera y en los libros tú veías como que iba evolucionando, pero como que hubo un corte y que ese corte prácticamente fragmentó todo el esquema social de los altos y de ahí en adelante, estamos hablando de hace 30 años casi, 20 años, empezaron a ver focos pero muy pequeños y muy desunidos. ¿Se perdió algo o al contrario? Híjola, mira, yo creo que no, ¿no? Que hay, que hubieron muchos logros, ¿no? Simplemente aquel llamado de ningún México sin nosotros, ¿no? Eh, los indígenas prácticamente no existían, ¿no? No existían, pues eran gente que era pobre y que estaba acostumbrada a ser pobre, que están acostumbrados a sufrir, que sufran, ¿no? Yo creo que eso cambió a partir del 1994. Yo creo que logró el EZLN, que desde mi punto de vista es una guerrilla no ortodoxa, ¿no? Claro. Ortodoxa, al final no han recurrido a las prácticas de la guerrilla ortodoxa, ¿no? Ellos mismos se autodescriben como un ejército de muertos de hambre, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy vemos que en la Constitución mexicana habla de que México es una nación pluricultural, ¿no? Sustentada en sus pueblos originarios. Yo sí creo que eso derivó del levantamiento de los zapatistas, que si bien no surge como un movimiento que reivindicaba los derechos indígenas, en su segunda Exactamente. declaración sí retoman y Como que retoma, demandan, exacto. ¿no? Y que todo indica que van a regresar nuevamente a hacer a reivindicar más bien una lucha de clases y no quedarse en la reivindicación de los derechos indígenas. Exactamente. Y que yo creo que pues hay mucha semilla dispersa de esa rebeldía, ¿no? De esa este, dignidad rebelde, ¿no? En Chiapas o más allá de Uh -huh. Chiapas, ¿no? Y que va a germinar, ¿no? Cuando sea necesario. Creo que híjole, ahí hay a la vista signos alarmantes, ¿no? De autoritarismo, Sí. ¿no? De falta de cumplimiento, por ejemplo, simplemente al convenio 169 de la OIT con
con la consulta a los pueblos indígenas. O sea, no se trata de hacer consultas en toda la República, se trata de hacer consultas a los pueblos interesados que resultarán por alguna u otra razón, positiva o negativamente, afectados por una obra pública, ¿no? De hecho, justamente ayer estaban haciendo la protesta a nivel nacional, o sea, pueblos originarios diciendo, bueno, pero ¿por qué una consulta popular si van a pasar por nuestras tierras? Exacto, o sea, ¿qué le importa al de la Ciudad de México, no? O sea, me importa a mí porque es mi territorio, ¿no? No, pero no tienes esto no es un ejido, ¿no? Es que mi territorio va más allá de una propiedad social, ¿no? O privada, ¿no? O sea, un pueblo indígena, su territorio es más amplio, ¿no? Sí, las formas de convivencia. Además hay una relación espiritual, no solo productiva, ¿no? Como indígena. Entonces hay muchas cosas que yo no sé si pues no hay la asesoría adecuada, ¿no? O realmente no le importan, ¿no? Y entonces, y pues también es preocupante porque pues sí hay eh, dijéramos, pues al final un líder, ¿no? Y unos seguidores, ¿no? Que de pronto tampoco están analizando, ¿no? Sino están siguiendo. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que ya pues hay tambores ahí sonando, ¿no? Por parte del EZLN. Y además hay que tener en cuenta que no solo el EZLN es, al final de cuentas, desde mi punto de vista, un movimiento que practica la desobediencia civil, ¿no? Que ejerce la autonomía en la vía de los hechos, pero pues puede ser que existan grupos, bueno, sabemos que existen grupos armados ortodoxos, sí, ortodoxos, ¿no? Pues puede ser que existan otros que no conocemos. Que no se conocen exactamente. Y que al final el autoritarismo es pues uno de los elementos necesarios, ¿no? O indispensables para justificar un poco guerrillero, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces se vuelve todo un riesgo. Esperemos de que las cosas se serenen, ¿no? Y que prevalezca la madurez, ¿no? La madurez y que comience la paz. Diego, si mañana hay cambio de autoridad, bueno, viene cambio de autoridades, si mañana te dicen, Diego, queremos que seas parte de los, o de la misma presidencia de los derechos humanos, o de la CNDH, o de cualquier institución que tengas, ¿serías parte? No, yo tengo claro, mi trinchera es la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil, defender derechos humanos. Fíjate que yo impugné la designación del presidente actual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y que muchos creyeron que era al revés, que tú querías ser parte de, y tú diste unas declaraciones días después que no se retomó mucho, pero que dejaste muy claro que era una cuestión muy civil y que no era una cuestión sino que más ético que civil. Claro, mira, yo en redes sociales, en Facebook en concreto, hice un llamado a la sociedad, a los compañeros y compañeras activistas de derechos humanos, ¿no? Que estaba por ahí, habían sacado una convocatoria, pues muy de manera bajo el agua, ¿no? Como decimos acá, y que era necesario que la conociéramos y que propusiéramos, ¿no? Que propusiéramos ser como un colectivo que vigiláramos, ¿no? Porque ese es un espacio que ganó la sociedad civil, ¿no? Sí, que no estaba. Que es un espacio que ganó la sociedad civil y que la está usurpando el gobierno, ¿no? Y que con eso se viola la autonomía y se viola pues la posibilidad de la eficacia y la eficacia sobre todo en la defensa de derechos humanos. Se vuelve un apéndice de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Entonces, mi intención era esa. Lamentablemente, la reacción fue, yo propongo a tal, ¿no? Yo propongo. Entonces dije, no, es que ese no es el punto, ¿no? Va por otro lado. O sea, el punto es que supervisemos, que como sociedad civil participemos, nos involucremos, exijamos conocer el currículum de los candidatos o candidatas, que le planteemos, oye, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué propones? ¿Qué conoces? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿No? Generar debate, ¿no? Y a partir de ello, pues que quedara la persona idónea, ¿no? Sin embargo, como eso no sucedió,
pues dije, si no me involucro, si no me postulo, voy a perder la oportunidad de impugnar, ¿no? Claro. Porque no tendré el derecho o el interés jurídico, ¿no? Exactamente. Y entonces mi intención fue adquirir ese interés jurídico, ¿no? Lo logré, interpuse un amparo, lo gané. Indebidamente, el presidente del Congreso local interpuso un recurso de revisión, indebidamente porque desconoce que está obligado como parte del Estado mexicano al control de convencionalidad. Es decir, él lo primero que tiene que hacer es revisar si sus actos no violentan o contradicen tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y si es así, se tiene que abstener. Entonces, al emitir, al plantear un recurso y al dar un veredicto. Porque además, una de las cosas que a mí más me interesa, aprovecho para comentarte, ni siquiera es, son dos cosas. O sea, no lo es ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No me interesa porque duraría yo 2 meses. Te pelearías con el sistema. Exacto. O sea, primero el sistema no me quiere adentro y pues me expulsaría en la primera oportunidad, ¿no? Entonces, pero uno, que no quedara una persona a modo como quedó. Esa era una intención. Dos, empezar la discusión y el debate sobre la importancia de que nos involucremos como sociedad civil en las políticas públicas y en la elección de funcionarios públicos, ¿no? Tres, que todos los actos de autoridad sean impugnables, ¿no? Porque resulta que el Congreso local tiene decisiones que la propia Constitución local considera decisiones soberanas. Es decir, yo como Congreso decido poner a este cabrón y él queda. Oye, pero que no me vale, yo tengo esta facultad soberana, ¿no? Entonces, no, o sea, en derechos humanos todos los actos de autoridad son impugnables. Y resulta que Checo y la ley de amparo, una ley federal, dice que es improcedente cualquier recurso de amparo contra un acto del Congreso en la toma de decisiones sobre la elección de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, mi interés realmente es modificar esa ley de amparo, ¿no? Esa ley federal, y que diga todo, que diga nada, no hay excepciones, todo se puede impugnar, la autoridad siempre tiene que revisar que sus actos sean apegados a la Constitución y a los derechos humanos. Entonces, ahí es una defensa que la voy a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con toda la calma, porque ahorita está en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si la Corte no me da la razón, me voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estoy segurísimo que me van a dar la razón. Porque la Convención Americana dice en el artículo 8, en el 25, que todos los actos de los agentes de los estados parte son impugnables. Entonces, yo lo he dicho, o sea, yo sí creo que en este momento le corresponde a una compañera mujer, una ombudswoman, ¿no? Una ombudsperson para no ponerle género, pero creo que es necesaria que se sensibilice con una situación totalmente desde esa perspectiva, ¿no? De las compañeras, de las defensoras de derechos humanos, que tengan una trayectoria, que estén comprometidas con los derechos humanos, que no tengan una subordinación al Ejecutivo, que no haya un compromiso político, ¿no? Entonces no es mi objetivo, ¿no? Mayoritariamente la gente que está hoy caminando en la caravana y que han venido de San Cristóbal y demás son mujeres, niños y ancianas. Yo creo que, mira, de 54 familias, para sacar un dato más o menos, de 54 familias, resultaría entonces que hay 108 adultos, ¿no? Sí, claro. Y hay 119 niños y niñas, y el resto son adultos mayores, ¿no? Entonces, sí. Y ahorita precisamente ahí estamos teniendo problemas, realmente no de ahorita, ¿no? Sino en el camino se está agravando las
enfermedades de las vías respiratorias. Más. Los problemas gastrointestinales los tienen, hay que también ahí subrayar que los desplazados vienen de los municipios con mayor alto de nivel de marginalidad y de pobreza. O sea, ellos de por sí vienen de la pobreza, ¿no? De por sí están desnutridos, pero con los niveles de estrés que han estado padeciendo en los últimos momentos, aumentan, ¿no? Entonces ahorita precisamente estamos en esa situación. No solo no ha cumplido el Estado mexicano con la alimentación, sino tampoco lo está cumpliendo con la salud, ¿no? O sea, y eso que siguen inaugurando hospitales en los Altos, claro, como si fuera claro, pero no hay pan para medicina, chocolate. no hay medicina, ¿no? Por ejemplo, estuvo Protección Civil, pero lo que lleva es paracetamol y ibuprofeno. Bueno, de todas maneras vamos a dejar después un link donde poder conectarse, donde poder comunicarse para ya sean que sean donaciones o ya sea para darle también voz constante a esta situación que es alarmante y que pasa y trasciende definitivamente gobiernos y décadas y no hay solución. Antes que nada, felicitarte por la tenacidad, por las ganas, por la energía que le echas a esta situación, porque no es una situación menor, no es una situación fácil, es constante contra el sistema y hasta a veces mismo contra la población. Porque la población a veces no entiende cuál es el origen de todo esto. Ya ven la conclusión o ya ven la situación ahí alarmante. ¿Qué te hubiese gustado comentar que no nos hayas comentado? ¿O qué te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté? Bueno, yo creo que en este momento comentar que la gente, las personas desplazadas que están en la caravana, están saliendo al encuentro de la sociedad civil solidaria, ¿no? De las personas de buena voluntad, porque pues están padeciendo hambre, ¿no? Padeciendo hambre y están buscando que la sociedad civil supla a las obligaciones que tiene el gobierno mexicano para con ellos. Y están saliendo a buscar la comida, ¿no? Entonces, y cubrirse el frío. Entonces sí, lo que sí me gustaría agregar es pues pedirle a esas personas de buena voluntad que acudan al encuentro de los desplazados, de los desplazados, de los niños y las niñas que están caminando en este momento en la carretera. Hoy estarán, ya en este momento están caminando 10 kilómetros diarios en promedio. Están ahorita en el kilómetro 16 de la carretera San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Y ojalá pudieran acudir esas personas de buena voluntad a solidarizarse con cualquier cosa. Es muy necesaria las cosas materiales, pero también ese abrazo, esa solidaridad anímica, ¿no? Es muy útil, muy necesaria para mantener precisamente el ánimo, ¿no? El ánimo de ellos. El ánimo pues combativo, pues en el sentido de continuar luchando por sus derechos humanos. Entonces, cuando en este momento nos buscó una señora, ¿no? Desde Estados Unidos, diciendo que ellos es parte de una organización de mujeres que trabajan en las casas allá en Estados Unidos, que son también mexicanas, que tuvieron que emigrar por la situación de crisis económica en el país. Y dice ella, pues aquí, pues, dice ella, gracias a Dios, económicamente no me está yendo tan mal y queremos solidarizarnos. Y es bien importante, pero también es bien importante la alianza también política, porque es importante que el gobierno mexicano, que el gobierno de Chiapas, sepa que hay gente en muchos otros ojos, en varias partes del mundo, observando y cuestionando, ¿no? Totalmente. Entonces, y una cosa que no deja de ser, que tiene que quedar clarísimo, va a ser responsabilidad del que se fue, del que viene y del que vendrá. Así es, sí. Porque no es que la sociedad civil va a solucionar los problemas que el Estado tiene que solucionar como Estado, independientemente del color. Efectivamente, eso se lo hemos recalcado el equipo de transición del gobernador electo. Tú tomas posesión el 8 y al 5 minutos después eres responsable de ese desplazamiento, porque es una violación continua, ¿no? Tú no los desplazaste, pero tú estás obligado primero a garantizarles sus derechos humanos de alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, y después a regresarlos a su comunidad, ¿no? O a reubicarlos
con el consentimiento de ellos, ¿no? Con el consentimiento. Si en el caso, supongamos, ahora tocaste un tema ahí que no te había preguntado, si el día de mañana vienen y dice, bueno, una asociación civil o el mismo gobierno dice, bueno, hay este lugar y se les ofrece y están de acuerdo, ¿se reubicarían en otro lugar que no fuera el lugar de origen? Ellos tienen como prioridad retornar a su comunidad. A su comunidad. ¿no? Sí, por supuesto, porque uno tiene el apego a un lugar que además se fue forzadamente. Sí. Eso es que tiene que quedar clarísimo. Y fíjate, porque además son 5 o 10 personas que en la comunidad no quieren que regresen. O sea, la mayoría sí. Claro, es decir, son 5 o 10 que están armados, que los desplazaron, y que el retorno de ellos también es una amenaza para esos 5 o 10, ¿no? De ir a la cárcel o de tener que reparar los daños que ocasionaron. Pero la mayoría es la familia, son familiares, ¿no? O sea, todos dejaron allá a su hermano, su primo, su mamá, su papá, sus abuelos. Además hay un vínculo, como indígenas hay un vínculo con su tierra, con su comunidad, con sus muertos, ¿no? Con la montaña, donde hacen oración, o sea, es una cosmovisión que probablemente no se entiende desde un pensamiento, desde una cosmovisión occidental. Pero el vínculo de ellos con su tierra es muy distinta, muy lejana a la que podemos imaginar desde una perspectiva occidental, ¿no? Entonces, no es ir a cosechar su café nada más, ¿no? Sino es todo esto, ¿no? Ese vínculo espiritual que tienen. Entonces, en primera instancia eso es, pero si las situaciones, las condiciones no lo permiten, se ha platicado al respecto y ellos dicen, si son en las mismas condiciones de las que salimos y con reparación de daño, claro, pues tendríamos que valorarlo y posiblemente aceptarlo, una reubicación. Sí, porque digo, pasa el tiempo, como tú dices, también se van enfermando, van teniendo situaciones muy complicadas. Es decir, el no tener a dónde regresar, no sé si alguna vez te pasó, pero debe ser la sensación más horrible que existe en el mundo. Sí, más para ellos. Entonces, si te vas a ese extremo y ya te vas a esa situación, ya ni te cuento. Es decir, es algo que nadie quisiera estar en esos zapatos. Así es. ¿Cómo más podemos ayudar? Desde ya te digo que, como te lo comenté al principio, y esto es con el objetivo de sumarle, vamos a poner un cintillo para que la gente se pueda comunicar con ustedes, o les pueda hacer llegar víveres, o les pueda hacer llegar lo que necesiten, o como dices también, el simplemente hecho de llegar y estar ahí, acompañarlos y estar a disposición para lo que se pueda sumar. No, yo creo que pues, te agradezco muchísimo el que nos hayas brindado este espacio, como si aquí estuvieran los desplazados, las desplazadas, ¿no? Yo creo que tu oficio, tu misión es la difusión de la situación que ellos están pasando. Eso es bien importante, romper ese cerco de información, ¿no? El silenciar, el censurar, ¿no? El que esto no sucede, ¿no? Mejor publiquemos lo de los migrantes, ¿no? Miles de migrantes. Y digo, nosotros, si todos tienen derechos humanos, todos, el Estado mexicano está obligado, mexicanos o no mexicanos, a garantizarles mientras estén dentro de su territorio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo, como te lo dije desde un principio, como migrante también te lo reconozco. Lo que sí es inaudito, inaceptable es que tanto Protección Civil, Derechos Humanos, todas las instituciones gubernamentales estén concentrados en el sur de la frontera y no estén atendiendo lo que tienen que atender desde hace mucho tiempo, no desde ayer, no desde antes de ayer, desde hace 6, 8, 10, 12, 15, 20 años, la situación que pasa en Chiapas. Yo creo que eso no se vale. Yo creo que con algo, es algo para mí, es algo como la estafa maestra. ¿Por qué? Porque me comentaba alguien que conoce el tema, que mensualmente pasan por México como 150,000 personas de Centroamérica, ¿no? Sí, que van hacia totalmente. Estados Unidos. La diferencia en este caso fue hacerlo atractivo mediáticamente, ¿no? Exactamente, ahora se le encontró la faceta del pan y el circo. Y exacto. Y además muchos, yo creo que la mayoría cayeron en el juego, claro. No de manera consciente. Sí, ¿no? Por aquí. Entonces, ya al final nos estamos dando cuenta que al final quien está siendo beneficiado pues es la política de Trump. Claro.
Entonces, exacto. Es el 1%. Imagínate. El 1% Sí, de sí. lo que pasa normalmente. Así es. Nuestra frontera en la zona de Ciudad Hidalgo y Tapachula ha estado mucho más violentada. Exacto. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de antes, se está haciendo con el consentimiento de la ley. Y eso es un peligro. Todo el resto. Pero mientras tanto tenemos que sumar para estar un poco mejor y para que como sociedad vayamos a un lugar más tranquilo, como dices, que tengas paz. Y desde ahí todo lo demás. Pero sin esas cuestiones básicas va a estar muy complicado. Que me puedo yo dedicar a otra cosa que no sea defender derechos humanos. No, y que lo pueda seguir defendiendo a nivel estatal, nacional. Mira, las voces latinoamericanas han sido voces siempre muy respetadas, pero también siempre han tenido que luchar contra corriente. No, pues, fíjate que es un dilema continuo en mi vida. Digo, ¿y cuándo me voy a poder dedicar a otra cosa? ¿No? Porque realmente lo hago porque siento una situación de emergencia, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque además acabas de tocar un tema y ya para cerrar, es decir, mucha gente dice, no, bueno, pero lo hace porque seguramente va atrás de un hueso. No, hay un montón de gente que lo hace por amor al arte. Hay un montón de gente que lo hace por amor al pueblo, por amor a lo que tiene, por amor a lo que quiere que estén mejor. Fíjate que no hemos, mira, yo estoy haciendo una maestría en la UNACH. Me financio con una beca de CONACYT, ¿no? Mi compañera, mi esposa, es catedrática. Pues vivimos muy modestamente. Dijéramos, nuestra ambición es poder constituirnos como una asociación civil, ¿no? Con los demás compañeros y compañeras que formamos el colectivo, con TIC, y pues en algún momento tener acceso a financiamiento, ¿no? Para defender derechos humanos. Ese es el hueso que queremos, ¿no? Ese es el hueso que queremos alcanzar, que nos permita tener una autonomía de cualquier poder, ¿no? Que es fundamental. Exacto, para poder hacer nuestro trabajo de manera independiente, como lo hacemos ahora, ¿no? Pero quizás con recursos, tener las herramientas adecuadas, ¿no? Sí, y yo sé que a la gente le cuesta trabajo entenderlo, creerlo, ¿no? Porque dicen, pues, no quieres un carro nuevo, no quieres... Pues, igual sí, pero un carro modesto, ¿no? Claro. Y por los hijos, bueno, pues tienen que, a su determinada edad, pues... No, y poder darles herramientas, lo hablábamos al es. principio, el tema muchas veces que se ha planteado de las clases sociales, de que si eres rico o eres pobre, no está bien analizado porque ese es un esquema que ya se comprobó a través de los años que es totalmente político-social. No hay clases sociales, pero sí existe para el colectivo y funciona para el esquema y en el sistema en el que vivimos. Sí, yo sé que es un cliché, pero rico es el que menos necesita, ¿no? Correcto. Bien, pues muchas gracias. Un gusto, que estés muy bien. Nos vamos para allá. A las órdenes. ¿Quieres?